Cordial saludo. Mi nombre es Diana Alexandra Narváez Quintero. Tengo 28 años de edad. Vivo en el municipio de Policarpa, Nariño. Actualmente estoy inscrita en el curso de diseño de bases de datos, grupo 1394 del programa de Ingeniería de Sistemas. Estoy trabajando actualmente como técnica en una empresa municipal llamada Polinet Telecomunicaciones. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema muy importante en el mundo de la tecnología y la información, que son las bases de datos. Primero, comencemos por entender qué son las bases de datos. En términos sencillos, una base de datos es como un almacén digital donde la información se guarda, organiza y se gestiona de manera eficiente para facilitar su acceso. Es como una biblioteca digital, donde cada pieza de información tiene su lugar definido. La evolución histórica. A lo largo de la historia, las bases de datos han evolucionado de una manera asombrosa. En la década de 1960 surgieron las primeras discusiones sobre su concepto y en 1969 ya surgió como tal el modelo de datos jerárquico. En la década de 1970 trajo consigo un cambio revolucionario con el modelo relacional presentado por el señor Edgar Cott. Esto sentó las bases para las bases de datos como las conocemos hoy. IBM también lanzó su primer sistema de gestión de bases de datos basada en este modelo de 1974. Avanzando a la década de 1980, el modelo entidad-relación se estableció en 1981, proporcionando una forma visual de diseñar las bases de datos. Microsoft Access, una herramienta de gestión de bases de datos de escritorio, esta surgió en 1989. En la década de 1990 trajo consigo la era de World Wide Web y con ella la presentación del modelo de datos objeto relacional. El modelo de datos objeto relacional es una extensión del modelo de datos relacional que incorpora características de la programación orientadas a objeto. Este modelo permite la creación de tipos de datos complejos y ofrece la capacidad para definir dentro de objetos, definir objetos dentro de objetos. El formato XML emergió como un estándar para el intercambio de datos. A medida de que avanzamos hacia el nuevo milenio, enfrentamos el desafío de las Big Data. En 2004, Google lanzó su Google File System, sentando las bases de datos para el manejo de grandes volúmenes de datos. En el 2010, Apache Hadoop se convirtió en un estándar para procesar esta gran cantidad de información. La última década ha estado marcada por la nube, servicios como Amazon RDS y Azure SQL nos permite alojar bases de datos en la nube brindando flexibilidad y escalabilidad. Con respecto al concepto seleccionado, voy a hablar sobre dos principales tipos de bases de datos, que son las relacionales y las no relacionales. Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas con filas y columnas y utiliza un lenguaje SQL
para consultas. En cambio, las bases de datos no relacionales, también conocidas como no SQL, almacenan datos en forma más flexible como documentos, grafos o columnas. Las tendencias. Las tendencias actuales con respecto a las bases de datos en la nube están en auge, brindando flexibilidad y escalabilidad. Las bases de datos en tiempo real nos permite manejar información al momento y es muy importante o muy vital para el análisis y transacciones inmediatas. Además, la automatización inteligente está transformando cómo optimizamos el rendimiento y la seguridad de las bases de datos. Bueno, aquí tengo un ejemplo que nosotros manejamos en en el área laboral. Manejamos una plataforma que se llama Wispro, en la cual en él se hace un registro de todos los casos realizados por el área técnica y el área de soporte técnico. Entonces, esta base de datos que nos permite la plataforma Wispro hace que nosotros podamos sacar estadísticas y con base a estas estadísticas identificar si se está presentando alguna falla con la red local o con el fin de brindar una solución definitiva a cualquier inconveniente que se presente de manera regular. Ese es un pequeño ejemplo de los resultados o las estadísticas que podemos sacar gracias a estas bases de datos. Y como conclusión, en resumen, esta evaluación histórica nos ha llevado a sistemas de bases de datos más adaptables y efectivos. La coexistencia de las bases de datos relacionadas y no relacionadas refleja la importancia de adaptar la tecnología a las necesidades únicas de los datos y casos de uso. Los beneficios de las bases de datos modernas, como su capacidad para adaptarse a grandes volúmenes y la automatización, esto ha revolucionado la forma en la que las empresas interactúan con la información y la toma de decisiones basadas en datos. Lo que yo estaba mencionando anteriormente, que gracias a esas bases de datos se logran sacar estadísticas que nos permiten mejorar. No siendo más, agradezco la atención prestada.